La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola. Y en la tómbola de la vida, ¿cómo te está yendo? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una emisión de Imago, el podcast de imagen pública en el cual estamos en el ocaso de este año. Terminamos octubre, analizaremos el mes, empezamos noviembre, último bimestre del año. En esta época que ya es totalmente la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? La Navidad es esa época timburtonesca del año donde empezamos a ver que Halloween, muertos y Navidad se mezclan en uno solo, convive el pan de muerto con los arbolitos de Navidad y entonces es una época donde ya sentimos que pasó y murió el 2024 y es una mezcla de emociones de acuerdo a la teoría del apego. No me adelanto, más adelante me pongo nerd si quieren con la teoría del apego. Pero vamos a darnos cuenta que la vida es una tómbola, porque en la vida a veces pierdes, a veces ganas. En la vida cuando ganas muchas veces pierdes también ganando. Y no sabemos lo que es este albur que le llamamos vivir, porque finalmente es una tómbola que cambia. La vida es incierta, si bien nosotros somos arquitectos de nuestro destino, la realidad es que también hay contextos que no podemos controlar y octubre es una muestra de ello, pero no solamente octubre, son todos los días. Si nosotros analizamos cualquier día, cualquier semana, cualquier mes, nos vamos a dar cuenta que es esta tómbola de pérdidas y de ganancias donde no tenemos nada comprado y en este papelito de esta lotería que se llama vivir, pues sabemos los seres humanos que existen estas dinámicas de cambio. Vivimos un cambio de gobierno, tal vez tú nada más puedes elegir tu voto, no puedes elegir todo el destino de un país ni de las acciones, pero finalmente cada vez que hay un cambio de gobierno, por ejemplo en México es cada 6 años, en Estados Unidos ahora en noviembre, seguramente en la próxima edición de Imago analizaremos las elecciones de Estados Unidos, cuando hay un cambio de gobierno hay sentimientos, a veces de pérdida, a veces de ganancia. Si gana tu candidato o candidata estás feliz, si pierde quien tú creías que gobernara, entras en procesos de duelo, pero el simple hecho de haber un cambio de gobierno genera preocupaciones y genera esperanzas, pero pasa lo mismo con un fin de año. Por eso estoy diciendo que estos últimos 2 meses, fin de año es una mezcla de emociones, por eso surgen y suben los niveles de ansiedad y de depresión a final de año, pero también suben los índices de felicidad casualmente. Cada quien habla como le ve en la feria, cada quien habla con el papelito de la tómbola que le tocó de este año, pero fin de año son épocas de reflexiones, de lo bueno que nos pasó, de lo que no hicimos, pero siempre decimos el próximo año será mejor. Probablemente lo vemos con esperanza. Y pasa lo mismo con cualquier cambio. La vida es una tómbola. Y si a alguien se le vino a la cabeza que puse esta canción por lo que sucedió en México con la nueva selección o proceso para poner a votación con la reforma judicial a jueces y magistrados, en el cual un presidente del Senado, cual niño gritón de la lotería, empezó a sacar estas bolitas de tómbola, en la cual te decía si te quedabas prácticamente sin chamba de aquí en adelante, sin importar tu preparación y tu experiencia. Sí, ya me meteré al análisis del mes. Saben que aquí no hacemos análisis de corte político y ahora mucho menos de corte legal. Sé que tienen la opción de presentarse a votación o pasar por su liquidación, pero ya hablaremos de eso más adelante. Pero hay gente que se despertó y de repente dijo, me saqué la rifa del tigre porque resulta que tengo que competir en una elección donde yo tengo muchos años de experiencia como abogado, abogada, como juez y ahora voy a poder competir contra personas que con que tengan 8 de promedio en una boleta de calificaciones de cualquier prácticamente especialidad, por supuesto, se van a centrar en los que estudian leyes, pero con 8 de calificación y 5 cartas de recomendación de tus vecinos, y perdón si me reí,
La señora presidenta ya le dijo a los de Harvard que de México nadie se ríe porque se rieron cuando presentaron esta propuesta de selección. Es gente que se despertó y que dijo, vaya cambio en mi vida, en mi experiencia, en mi preparación. La dinámica de cambios es una teoría que se estudia y que es muy prudente que mencione en este episodio porque justo este mes Acemoglu y Robinson fueron premiados, estos dos economistas, con el Premio Nobel de Economía por su libro y todas sus teorías que van relacionados a la parte de por qué las naciones fallan, con su emblemático libro Why Nations Fail, por qué las naciones fallan. Y ahí hablan en torno a la dinámica de cambios, y lo traigo a colación porque es finalmente un tema de percepción. Y es un tema de apego. Ya me pondré nerd con la teoría del apego. Pero estos dos autores, yo recuerdo, habrá sido por ahí del año 2013, cuando yo hice un análisis basado en este libro que en su momento causó mucho furor, de por qué algunas naciones prosperaban y otras no, pero traía esta mezcla de temas, por supuesto económicos, son economistas, pero también sociales, antropológicos, culturales, incluso religiosos, y que se basaban en las instituciones, pero también en las personas que llevan estas instituciones. Y un tema muy importante que yo en su momento desarrollé y abordé, tenía una sección en un programa de corte más noticioso, no tanto de revista, e hicimos el análisis que ahí se menciona de los dos Nogales, Nogales Sonora y Nogales Arizona, que incluso compartiendo el mismo nombre, compartiendo el mismo terruño, porque la frontera finalmente es esta línea divisoria de naciones, pero prácticamente, aunque existe un muro, imaginaria, el simple hecho de cruzar la frontera cambiaba todo. Pero etnográficamente quiere decir, las personas son muy similares. El tipo de población que vive en las dos Nogales es la misma. Pero ¿por qué cuando se cruza una frontera existen radicalmente esos cambios de percepción en torno a la ley, a la cultura, a la sociedad, al civismo, al comportamiento? Para que te des una mejor idea, imagínate que tú vas manejando de Tijuana a San Diego. Rentaste un automóvil o cruzas con tu automóvil y en Tijuana tal vez pues se te hace fácil pasarte un alto, una persona que se da una vuelta en U donde está claramente el letrero que está prohibido darse la vuelta en U, vendedores ambulantes en la calle que se te acercan en un comercio informal. Y para cruzar al otro lado, una serie de procesos, protocolos, visas, y te da una sensación de miedo una vez que llegas a esa garita, pero antes estabas en una cuestión de que, pues la ley, esa me la paso y me la salto, como la gente que se salta la frontera, y nada más cruzas del otro lado, ¿te darías vuelta en U? ¿Te pasarías un alto? ¿Le darías a un poli su lana para el chesco? Y cuando vas de regreso a México, no hay procesos, no hay protocolos, no hay revisiones muy fuertes. ¿Qué pasa? No es lo que vamos a discutir en este episodio. Vamos a discutir la dinámica del cambio. Esto es cómo el simple hecho de vivir un cambio puede ser de tiempo, año nuevo, puede ser un cambio de situación laboral, un cambio de relación en un tema de estado civil, cómo eso se generan cambios en percepción, a veces de oportunidad, a veces de inseguridad, a veces de calidad de vida y esperanza, a veces de desasosiego o falta de esperanza, porque existen muertes y existen muertes simbólicas. Y como finalmente estás escuchando probablemente este podcast ya con un pan de muerto chopeadito, o con un disfraz de Halloween, estas épocas más tenebrosas, más fúnebres, de finales de octubre, principios de noviembre, que vivimos en un país como México, con un culto a la muerte muy particular, nos va a dar para generar como hilo conductor de este podcast estas dinámicas de cambio cuando existen estas muertes. Y muertes a veces con esperanza, un cambio de gobierno. Muere un gobierno y nace un nuevo gobierno. Estamos terminando un año, muere el 2024 y el año viejo resurge y renace en el 2025, un año nuevo.
pasas de soltería a un estado civil de casado, casada, pero de casado, casada te conviertes en divorciado, divorciada o en viudo o en viuda, de empleado en desempleado, de desempleado a empleado, de empleado a empresario, de empresario, te cambian las formas de tributar, de pagar impuestos, hay reformas, hay un cambio en la subida del dólar y todas esas son pequeñas muertes y hay que aprender cómo nuestro cerebro procesa los cambios, los cierres, las aperturas, la muerte de ciclos y por eso vamos a ponernos nerds. Get those nerds! John Bowlby. Acuérdate o mínimo apunta el libro de este autor sesentero porque fue el primero que empezó a hablar acerca de los apegos y las pérdidas. Tiene un texto y unos estudios llamados Attachment and Loss, donde se convierte en el pionero de estos estudios de la teoría de cómo los seres humanos desarrollamos fuertes vínculos emocionales con las personas, pero también con los otros, con nuestros entornos, con nuestros lugares, con nuestras rutinas, incluso con los objetos. En mi libro El Método Porte, cuando hablo de organización de guardarropa, hablo de lo difícil que es deshacernos de prendas que ya tienen un valor simbólico, ¿no? Esa renovación de un guardarropa o hacer limpieza de un closet a veces es difícil por los fuertes vínculos emocionales que tenemos con los apegos. Entonces, cuando estos lazos cambian o se rompen, sobre todo de manera abrupta, experimentamos un duelo. Pero el duelo también se sufre cuando nosotros tomamos la decisión de matar. ¿A qué me refiero con esto? Pues no es que alguien te haya obligado con una pistola en mano a decir tira ese suéter que ya no te queda y que lo usabas en prepa. Tú mismo haces el sacrificio y pasas por esos duelos similares, porque este individuo y en los albores de la psicología y sobre todo de los temas que hoy son las neurociencias, empezó a comprobar que las pérdidas que se experimentan son similares a la pérdida de un ser querido, que es lógico saber cuáles son los vínculos emocionales que tenemos. Y concluyó que estos vínculos son importantísimos para nuestro desarrollo psicosocial y nuestro desarrollo emocional. Por lo tanto, cuando un ciclo, una rutina, un ritual se altera, se activan respuestas de estrés y duelo en el cerebro. Hoy, con los grandes mapeos del cerebro y los grandes avances de las neurociencias, sabemos que finalmente existe este duelo en el córtex prefrontal, nuestra parte más racional, y por supuesto la amígdala cerebral, donde está la parte emocional, y que se convierte en un cóctel de sustancias, neurotransmisores, hormonas, donde empezamos a generar tal vez endorfinas y dopamina, por un lado, hormonas del placer, oxitocina, del amor, pero a veces también con noradrenalinas, con cortisol, que son más relacionados con el miedo o el estrés, y empiezan a surgir sentimientos como la nostalgia. Entonces, la psicología humana está altamente conectada con el concepto de apego. Las personas, las instituciones y luego los entes de comunidad, me refiero unos colaboradores de una empresa, los que son fans de un equipo de fútbol, los que se congregan en alguna religión, empiezan a compartir respuestas similares cuando se le vienen cambios. ¿Por qué es importante la teoría del apego en la imagen pública y la consultoría en imagen pública? Porque, por ejemplo, si tú estás manejando campañas políticas, tienes que saber qué tanto jugar con el cambio, qué tanto prometer continuidad y qué tanto decir que vas a romper de tajo con cosas que la gente ya está acostumbrada. El simple hecho de decir que tú vas a regular la velocidad con fotomultas de tránsito y la gente está acostumbrada en su rutina a ir a 120 kilómetros por hora y les dices que a partir de un día para otro van a tener 80 kilómetros por hora, aunque racionalmente tiene un sentido de civismo, de responsabilidad, la gente seguramente vivirá un pequeño duelo. Entonces, al armar una campaña política es muy importante, pero imagínate cuando un equipo de fútbol decide hacer un rebranding. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a cambiar el logotipo del escudo del equipo de fútbol o la mascota. Le ha pasado a la selección nacional que de repente presentan una nueva mascota, o los cambios de uniforme, o imagínate un rebranding de cualquier equipo de fútbol americano o de cualquier otro deporte. Hay personas que se tatuaron
ese logotipo y te lo van a cambiar. ¿Qué tan radical puede ser ese cambio para jugar con las teorías del apego? Y a mí me pasa muchísimo como consultor en imagen pública. Me contratan para temas de imagen organizacional, que es la mezcla de la comunicación organizacional con la imagen pública. Por ejemplo, cuando va a haber un cambio de normas de conducta o de apariencia. Les van a poner uniforme o les van a decir que hay ciertas reglas porque tienen que regresar del home office o que están teniendo problemas de imagen por algún protocolo que no se está siguiendo. Si tú lo que haces es llegar a una imposición, a partir del día de hoy así se tienen que vestir o a partir del día de hoy regresan del home office, se generan revoluciones. Porque la gente siente estas pérdidas y el estado psicoemocional generalmente va a pasar por las etapas de duelo, que si quieren más adelante les recuerdo cuáles son las etapas de duelo, pero que pueden estar desde la negación. No, pues yo no le voy a bajar a la velocidad. No, pues yo ya no le voy a ir a este equipo. No, ¿sabes qué? Pues entonces yo me voy a ir a trabajar a otro lugar porque no nos van a cambiar la forma como tenemos que venir vestidos a la oficina, que es la primera etapa del duelo. Pero luego están las etapas del enojo. Entonces, imagínate tú como consultor en imagen pública tener que andar trabajando con una masa en negación y en enojo. La última etapa del duelo es la aceptación. Entonces, si tú conoces acerca de teoría del apego, vas a poder jugar a favor de ella, pasando el proceso de duelo lo más fácil, sencillo y en una transición natural a la aceptación, que la imagen pública es lo que busca. Aceptación, pertenencia, agradar, ser mejores, tener más. La gente no busca el enojo y el rechazo. Fin de año, entonces, es una mezcla de emociones, si nos damos cuenta. Vienen estos cierres de un ciclo de cosas que estamos acostumbrados a lo que le llamamos 2024. Por lo tanto, el cerebro tiende a reevaluar los logros, planificar el futuro y entonces lo que se muestra a veces con las resoluciones o deseos o propósitos de año nuevo, el ser humano está ahí muy dispuesto a adaptarse, a abrazar el cambio. Aunque un cierre pueda ser doloroso, saben que hay un nuevo comienzo. Entonces, fin de año es como una labor de parto preciosa. Porque la gente se reúne en amistades, en familia, se pide perdón, hay regalos, hay recompensa. Entonces la nostalgia se convierte muy fácil en esperanza. ¿Pero qué fue lo único que cambió? El segundero. Y nuestra concepción del tiempo. Y la numeralia y métrica que le dimos a un calendario. Hay un cambio única y exclusivamente en nuestra mente. Entonces, ya que aprendimos la teoría del apego, vamos a aprender a cómo trabajar con ella y vamos a analizar desde la teoría del apego, de la dinámica de cambios, de la teoría de Why Nations Fail, si nos vamos a los temas de Acemoglu y Robinson o nos vamos a los temas de Bowlby, de Attachment and Loss, vamos a analizar el cambio de gobierno de Claudia Sheinbaum, pero también vamos a dar muchas recomendaciones en nuestra sección de Nadie te preguntó para saber cómo jugar con el proceso del apego y no andarlo viviendo en nuestra contra. Y esto te va a servir, sí, también si perdiste tu empleo o estás sufriendo por la pérdida de un ser querido o de una relación porque te cortaron. También lo vas a poder aplicar, pero sobre todo lo vamos a llevar para un tema de imagen pública y de percepción. Pero antes, como siempre, te cuento un cuento. ¿Me cuentas un cuento? Ay, pues qué cuento. Te cuento qué historia te desarrollo, porque si me voy aquí a lo que tenía planeado en mi escaleta, que nunca respeto, puse que les iba a hablar de la historia de la muerte, puse que les iba a hablar o les podría hablar de el sincretismo entre la parca y el culto a la Santa Muerte en México, la historia de los altares del Día de Muerto, que es precioso, o incluso la del pan de muerto, pero puse aquí entre paréntesis, creo que eso lo hablaste en algunos otros años, ya después de tantos años que lleva este podcast. Por lo tanto, de todos estos temas relacionados a la muerte y su valor simbólico,
Pues te cuento un poquito de todo. Vi un documental en Netflix acerca de los neandertales, estos protohumanos o esta otra especie, porque finalmente el Homo sapiens no viene de el neandertal, y que nos habla este documental de un gran descubrimiento que hicieron en unas cuevas por allá, por Irak, en donde encontraron ya rituales funerarios y se encuentran osamentas en ciertas posiciones, pero ya ligados a algo más que un fin biológico, sino un fin simbólico y a un ritual que recuerda porque encuentran flores. Bueno, no encuentran flores, encuentran polen, con presencia de flores que no se pueden dar en esas cavernas, en esas tumbas, en esos lugares tan inhóspitos donde encontraron los cuerpos, pero entonces que la gente viajaba a estos inframundos, porque es bien difícil de llegar a los lugares donde lo encontraron, pero bajaban para dejar ahí a sus muertos y después regresaban a honrarlos, porque se ve como este polen de flores también ha tenido una evolución diferente. Quiere decir que no era nada más les dejo flores y nos vamos, sino que regresaban para generar rituales acerca de la muerte. Y esto entonces lo que habla es que es una cuestión pues que traemos en un código genético los seres humanos del culto a la muerte y de poder hacer lo que al día de hoy son los altares o lo que al día de hoy son la fiesta aquí en México del Día de Muertos, porque antes se creía que los primeros rituales funerarios pues eran como cuando conocemos la historia con los egipcios, donde aquí se da esta parte de una separación entre cuerpo y tal vez un alma. No le llamaban de esa forma, pero para no hacerte el cuento demasiado largo, lo podemos interpretar claramente con las momias, ¿no? Sabían que iba a necesitar de algún otro tipo de cuerpo, por lo tanto la conservación del mismo, pero también la decoración, convertirlos en deidades, estos mausoleos, estos sarcófagos decorados, pero que también se les llevaban alimentos, se les llevaban joyas. Y algo bien importante de los egipcios es que en sus procesos de momificación retiraban órganos menos el corazón. El valor emocional del corazón es bien interesante porque Osiris, el único juicio que hacía eran los juicios que venían del corazón. Entonces el cerebro era inútil. Una vez que morías, lo que perpetraba eran tus acciones. Un poco el culto a la muerte en México es eso, ¿no? Es los vínculos emocionales con la gente que te sigue recordando. Las acciones pasadas fueron, lo que importa es la emoción que ahí se queda. Y esto tomó mucha importancia con los romanos. Si nos vamos a los romanos, ahí es donde surge la primera decoración con calaveras, con esqueletos, con decorar casas, pero no nada más en una fiesta ritual a la muerte, sino que constantemente estaba la presencia de las osamentas con el famoso memento mori o recuerda que morirás. Son con los romanos cuando la presencia de la muerte se hace más amenazante, cuando venían en los triunfos cualquier tipo de jefe militar o incluso los emperadores, cuando se hacían los desfiles triunfales, había una persona que además era un esclavo, una persona de un rango muy bajo, que todo el tiempo les iba diciendo memento mori, memento mori, memento mori. Imagínate, por favor, qué molesto, ¿no? Es tu fiesta. Imagínate que el día de tu fiesta, de la celebración de la vida, de tu cumpleaños, estuviera una persona atrás todo el tiempo diciéndote, te vas a morir, acuérdate que te vas a morir, acuérdate que vas a morir el día de tu cumpleaños, ¿no? Eso era el memento mori, para acordarnos constantemente de la inevitabilidad de la muerte. Y es una tradición que después se quedó en el arte gótico y que hay mucha presencia a lo que hoy consideramos con el Día de Muertos, porque aquí la historia se empieza a poner bien bonita y bien interesante, aunque es totalmente terrible y tétrica, porque ya se relaciona con la Edad Media y la muerte omnipresente debido a las pestes, las enfermedades y sobre todo la peste
negra. Cuando viene todo este sincretismo entre los romanos, pero después los romanos se hacen cristianos y después viene la Edad Media y sabemos que totalmente estaba regido por la Iglesia, sobre todo muchos temas, que fue donde quedó el conocimiento que había y se quedó enclaustrado ese conocimiento, y es donde vienen estas épocas tan oscuras en torno al desarrollo del pensamiento. El culto a la muerte, el memento mori, las calaveras, quedan muy presentes, y entonces cuando viene la peste negra, la iconografía de la muerte, a como la conocemos el día de hoy, es cuando se desarrolla. Aquí es donde surge esta figura antropométrica o antropomórfica, quiere decir con forma de un ser humano, es donde surge la parca. Si bien ya existían desde los griegos las moiras y todo eso, no tenían una figura de un ser humano cadavérico o una calavera, un esqueleto. Pero ¿por qué se les pone esta túnica negra? Recordemos que en la peste negra existía el médico, y el médico se vestía con estas túnicas y con estas máscaras muy particulares que eran muy tétricas, y entonces se empezó a relacionar ese tipo de túnicas que utilizaban con la muerte. Entonces, como no sabían lo que había detrás de la máscara, pues quien me va a llevar es la muerte. Y se utiliza todo el simbolismo de la guadaña, quiere decir esta herramienta para sesgar el trigo, con el simbolismo de que cuando el trigo muere, es cuando se sesga, es cuando se corta, pero es cuando alimenta también al mundo y a las personas, y la única utilidad del trigo es morir, haciendo un simbolismo que la única utilidad del ser humano fue esa trascendencia en vida, pero que después la vida le tiene que dar un sentido en nuestra muerte. Y entonces surge la parca, lo que en inglés es el Grim Reaper, que aquí es donde no me quiero desviar mucho porque estoy haciendo el cuento un poco largo, espero que te esté interesando, porque cuando vienen las conquistas y viene toda la nueva tierra, sabemos que en México se dio un sincretismo maravilloso de las dos culturas, que por más que también en este mes, el 12 de octubre, se sigan exigiendo los perdones y todo el rollo de si se invitaban o no se invitaban, y los desaires a la corona española, al cambio de gobierno, pues finalmente se dio este crisol de mezclas de creencias, de culturas. He hablado en torno a la propaganda fide, todo lo que se hizo para propagar la fe, y no quiero meterme con ningún tipo de creencias, pero si aquí estaban los cultos a Tonantzin y después viene entonces la Virgen de Guadalupe y se crea una figura que pueda generar una conexión emocional, pero también viene el cambio de ciclos a la mala, ¿no? Tus templos, donde está Templo Mayor, construyo una catedral, o cosas simbólicas como pudieron ser las piñatas, las pastorelas. Y adelante les cuento lo de el pan de muerto, pero quería seguir hablando de la representación de la muerte. En México, la figura femenina, la deidad, pegó muy fuerte, las vírgenes pegaron muy fuertes en las nuevas culturas, y es por eso que se le empieza a dar en México un simbolismo femenino principalmente a la muerte. Es una santa, la santa muerte, no es un santo. Y entonces la mujer, la madre, tiene este sentido de protección, y protección cuando somos más vulnerables, cuando estamos más en riesgo. Por lo tanto, la santa muerte se convierte en una figura de culto para los más desfavorecidos. Sabemos que al día de hoy es la figura emblemática, pues, de clases que son más marginales, incluso relacionadas con la delincuencia o con un estilo de vida más desenfrenado, desenfadado, y que raya, y bueno, no raya, ilegal, y que es esta causa o patrona de muchas causas que pueden ser imposibles, y por eso se da un gran culto, generando este sincretismo con las vírgenes, con la muerte, que les digo que venía desde los romanos, pero luego pasa la figura de la parca, y que después en México se hace esta figura que es extremadamente protectora. Pero hablar de México en la historia de la muerte, ya con la parte de los altares, sería contar muchísimas aristas. Los temas de decoración y de culto a la muerte, pues saben que ya existían en épocas precolombinas. Cuando llegan los descubridores, posteriores conquistadores de las tierras, se dan cuenta que tenían rituales donde ellos celebraban a los muertos.
y que había de dos tipos. O sea, había desde la parte del sacrificio humano, porque la vida no tenía un sentido terrenal, era un sentido más de trascendencia, todo lo que eran los viajes al Mictlán y este tipo de cosas que empezaron a darse cuenta que había un culto a esta figura, a la muerte, pero dentro de los sacrificios, por eso aquí también la historia es tétrica en muchos aspectos, se retiraban los corazones. ¿Se acuerdan que eso también lo hacían los egipcios? Y sin tener un tipo de influencia uno en los otros, aquí lo que se hacía en estas tierras era que a los corazones se les empanizaba, para así decirlos, con amaranto, para después comerlos. Pero también se desenterraban las osamentas de los seres amados pasados y se hacía una especie de polvo con sus huesos que se mezclaba con maíz y se hacía una bebida ceremonial. Imagínense como si fuera un atolito de huesos de tus muertos, así de sabroso. Se preparaban eso y lo chopeaban con un corazoncito con amaranto. ¡Ñam! Ya se nos abrió el apetito seguramente a todos. Pues bueno, cuando se dan cuenta que ese tipo de prácticas y rituales suceden, ellos se dan cuenta que puede ser una gran oportunidad para la Eucaristía. Su rito simbólico, sacramental del cuerpo de Cristo y todo lo que tiene que ver con la transfiguración y los que saben un poco de culto en torno al cristianismo, el ritual de la comunión. Entonces se dan cuenta que ellos celebran a los muertos en unas fechas muy similares a donde ellos celebraban a todos los santos y deciden crear la fiesta de los fieles difuntos. Pero ¿qué tal si mejor le cambiamos los ingredientes y hacemos un pan? Para hacer este sincretismo con la Eucaristía, pero vamos a crear un pan al que le vamos a poner huesitos y que incluso también tiene unas lágrimas del duelo. Y entonces con la flor de azahar, la de la naranja, que también tiene un simbolismo muy importante, se crea un pan que ha venido evolucionando a lo que el día de hoy nos comemos y lo acompañamos normalmente con un chocolatito o con un atole. Chocolate, que es uno de los símbolos más bonitos de la unión y la conquista. Y aquí sí me muerdo la lengua, le digo a las personas que están aquí en producción que me apunten un día a contarles la historia del chocolate en torno a la unión y hermandad del mundo. Pero lleguemos a la época contemporánea, porque abuelito, te estás extendiendo. Sí, abuelito, en tus épocas hacían eso. Al día de hoy estamos en una época del transhumanismo. Quiere decir, ¿cómo le vamos a hacer para dejar de ser humanos y trascender en otro tipo de cosas y inteligencias como la inteligencia artificial? Pero ¿cómo podemos frenar a la muerte? Hoy estamos en las épocas donde estamos luchando más contra la muerte, contra el envejecimiento, donde vi la revista de Marta de Baile, la revista MOA, en la cual también colaboró. La portada del mes pasado era la nueva menopausia, así le llamaron, y salía ella y Dominica Paleta, y salía creo que Montserrat Olivier, y salen unas mujeres despampanantes y espectaculares hablando de su etapa menopáusica, y esas son las mujeres menopáusicas al día de hoy, y esto pasa con perseguir la eterna juventud y tratar de burlar a la muerte. Y entonces, hoy más que nunca, con estos movimientos transhumanistas que buscamos la inmortalidad, irónicamente los científicos dicen que entramos en procesos de duelo de pérdidas más fuertes ante las enfermedades, porque sabemos que se pueden combatir. Si a alguien le daba sarampión, tifoidea, hace, 120 años, o cualquier tipo si nos vamos a la peste negra, o nos vamos cuando la gente se moría de gripa, pues bueno, hoy te pones tu vacuna contra la influenza y no te pega, y si te pega, pues sabes que no te mueres. Por lo tanto, estamos en una situación mucho más angustiante como la muerte misma, que es la vida, con un sentido de pérdida constante y de duelo. Y ya verás lo que te voy a recomendar en el pilón más adelante, porque este mes salió una película bien interesante para reflexionar acerca de ese tema. Pero ahora sí, aunque no me lo hayas preguntado, algunos tips para lidiar con el apego, para lidiar con la dinámica de cambios, para lidiar con todo lo que estamos aprendiendo con los cierres de ciclo y a cómo atravesar el duelo y aprovechar los cierres con hacks y rituales personales.
Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Negación. Ira. Negociación. Depresión y aceptación. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación son las 5 etapas del duelo. Y estas etapas de duelo que nosotros seguimos, vamos a hacer una guía de hacks, de trucos, de cosas que nuestro cerebro puede hacer para procesar la transición. Y te va a poder servir ahora en el fin de año, pero también te sirve cuando quieres bajar de peso. Es que ya me tengo que poner a hacer ejercicio y cuidar mi alimentación. No tienes que esperar a que sea fin de año, pero te quedaste sin empleo, te cortó tu pareja, pero quieres hacer un cambio organizacional, quieres hacer un cambio en tu estructura, quieres hacer un cambio en tu dinámica familiar. A partir del día de hoy no se utilizan teléfonos celulares en la comida familiar, para que la gente no entre en la negación de no, papá, no, mamá, ¿cómo crees? Esto no me lo vas a quitar. Y luego de la ira, es que tú también lo haces, y los pleitos. Y luego, bueno, pero lo podemos tener un ratito, nada más un poquito. Bueno, que eso sería la negociación. Luego entrarían a la depresión de, es que mi papá, es que no me deja tener el teléfono, y se encierran en los cuartos. Hasta que al final se acabarán fregando con el tema de la aceptación. ¿Cómo le podemos hacer para que nuestro cerebro se vaya guiando de una forma más smooth? Quiere decir, de una forma más suave para pasar en estas etapas. Y el primer hack es reencuadra tu percepción en cada etapa del duelo. Hay cosas que podemos controlar, pero aquello que no podemos controlar, tenemos que resignarlo. Me resigno. Esta persona falleció, me resigno, ya no tengo empleo, o reasignarlo. Entonces, la reasignación, para la negación, en lugar de luchar contra la realidad, trata siempre de verlo como momentos de reflexión. Esto lo puedes hacer contigo mismo, ¿eh? A ver, esto me acaba de pasar. Es un proceso entonces, más que de pérdida, de reflexión. Pero imagínate que tú tienes que plantearle a estos hijos que ya no tengan el teléfono. En vez de darlo como una orden y como una instrucción, ponlo como una reflexión. Ahí se va a reenfocar la atención a lo positivo de un cambio, a lo positivo de cerrar un ciclo y a la oportunidad de que algo vaya a terminar y a detenerse, en vez de sacrificarlo y ponerlo ante estos dioses que castigan. ¿Cómo lo hacemos? Como algo de un Dios redentor y que trasciende, que revalores lo que está sucediendo. Entonces tendrías que reunir a un equipo de trabajo, a tu familia, a tu pareja, a lo que sea, para decir, oigan, últimamente estoy viendo que nuestras comidas no son tan felices como antes y que no platicamos tan a gusto. ¿Por qué será? Y entonces la gente se mete a la reflexión y tarde o temprano saldrá el tema del teléfono. Y si no, tú irás empezando a inducir el tema del teléfono. Así es como se hace también en una campaña política o en estos cambios de comunicación organizacional. Si a la gente se le dice, a partir del día de hoy se tienen que vestir de esta forma, habrá revolución. Pero si a la gente se le reúne y se le dice, si la empresa fuera una persona, vamos a reflexionar y hasta divertirnos. ¿Cómo sería esa persona? ¿Sería hombre? ¿Sería mujer? ¿Sería joven? ¿Sería anciano? ¿Cómo se vestiría? ¿Qué mensajes tendría que mandar? Y entonces la gente no pasa por la etapa de la negación porque empieza casi ya a aceptar que tiene que haber un cambio, que tiene que haber una muerte. Ahora, si existe ira, la ira trata siempre de reenfocarla, darle una reasignación a energía y motivación para cambiar. Cuando algo no funciona, lo primero que tienes que hacer es transformar la ira en la chispa para comenzar lo que sigue. Entonces, bueno, pues entonces tendremos que dejar los teléfonos celulares. ¿Y qué coraje me da esto? Tú eres el primero, la primera que tendrá que decir que te da mucho coraje. Y me pongo en su lugar y sé que también a ustedes les va a doler. Pero transformemos ese dolor en una gran energía para platicar como familia y hacer nuestros lazos más fuertes. Siempre busca la ira y el enojo como algo normal y natural, pero que da un nuevo brío ante las cosas, ante los cambios. Vamos hasta este punto: si perdiste tu empleo, perdiste un ser querido. Puedes hacerlo como una etapa de reflexión. Puedes decir por qué y para qué
me está pasando esto. Y claro que me enojó quedarme sin empleo. Pero ¿cómo puede ser la mejor energía para ahora callarle la boca a mis ex empleadores de que soy un fregón, un empresario o una empresaria que me va a ir muy bien? La negociación, y aquí es donde aprovechas para explorar todas las opciones, pero siempre en una negociación son dos partes. Tienes que escuchar a la contraparte, reconocer las virtudes de la contraparte para ver y visualizar cómo se pueden crear buenas versiones en un cliché de ganar, ganar. Ahora, cuando se trata de una negociación contigo mismo, pues entonces vas a entrar a estos otros rituales que más adelante voy a hablar y probablemente te vas a saltar la etapa más difícil de todas, que es la de la depresión. Pero si algún día entras en estos hundimientos emocionales por un duelo y una pérdida, abrázalo, no lo sientas mal. Será el momento para recargar energías y sabiendo que después de que pase la ola y el revolcón de la ola, saldrás mucho mejor. Pero si tú sigues los hacks que hemos estado hablando, o bueno, de este primer hack de reencuadrar los procesos de duelo, seguramente te saltarás la depresión y pasarás directamente a la aceptación. Hack número 2. Ya que tienes esta nueva forma de ver el duelo y redirigir tu atención en los procesos de duelo, hazlo ritual. Ritualiza el cierre de ciclo. Ritualiza el duelo. Y si te das cuenta, es lo que hacemos en el fin de año. Hacemos rituales, la gente se come las 12 uvas, la gente saca maletas, la gente amarra borregos a las puertas, la gente se pone calzones rojos y eso le va a traer mucho amor y sexo el próximo año. Eso es ritualizar el cierre de ciclo. Por lo tanto, crea rituales personales para procesar emocionalmente cualquier etapa de cierre de ciclo. Y aquí te pongo algunos ejemplos. Ya hablaremos en torno a los cambios de gobierno, como también existen estas especies de rituales. Lo voy adelantando. Te pongo el bastón de mando con la prenda indígena, presentamos una identidad gráfica. Eso también tiene que ver con ritualizar. Pero imagínate que tú quieres bajar de peso. Escríbele una carta de despedida a tu ser con sobrepeso. Y después entierra esa carta. Eso es un ritual que te va a ayudar a ya no echarte para atrás. Limpiezas simbólicas. Cuando una persona corta o cambia de nación o normalmente renueva guardarropas, reacomoda sus espacios. El simple hecho de cambiar tu habitación, la cama donde está, el ponerte nuevas rutinas, son mensajes directos a tu cerebro de que algo es diferente y que estás listo para avanzar. El duelo o el proceso de cambio será para adelante con esperanza y no tratando de agarrarte a las cosas que quedan ahí. Es por eso que en la tanatología muchas veces te dicen, perfecto, quédate un ratito con la ropa del ser amado que falleció en casa, pero lo mejor que puedes hacer es ritualizarlo a través de una despedida. Y sí, puede haber encender velas para recordar a un ser querido, y es por eso que el ritual del Día de Muertos es precioso. No tiene nada de malo una vez al año poner un altar, poner fotografías, pero se hace desde la felicidad. Van a venir a comer su comida favorita y las velas y recuérdame Coco y todos lloran. Bueno, se llora desde la felicidad y es un ritual. Entonces tú trata de hacer tus propios rituales cada vez que exista un cambio. Y dentro de los rituales, hack número 3, anclajes que te recuerden a este nuevo ser, a tu nueva versión de ti mismo. ¿Alguna vez has cortado con alguien y lo primero que hiciste fue irte a cortar el pelo? Es algo muy común y algo muy normal. La gente cuando termina relaciones normalmente es cuando se van al gimnasio, bajan de peso, se cortan el pelo, se van y se cambian de ropa y empiezan a generar todo este tipo de anclajes que recuerdan al nuevo ser. ¿Cómo vas a saber que entraste a un nuevo ciclo si no tienes anclajes que te recuerden que ya no eres el que trabajaba en esa otra empresa, que eres el ser que perdió algo? Estos anclajes te van a ayudar a normalizar tu nuevo estado.
He recomendado aquí muchas veces un libro de psicología positiva de Rafael Santandreu que se llama El arte de no amargarse la vida y que dice que no tenemos que terribilizar las cosas. Gran ayuda para no terribilizar las cosas y no echarnos en una depresión del pasado de pobre de mí es en tener anclajes que nos recuerden el presente. Tener algún tipo de ritual, como por ejemplo puede ser la gratitud, que te pueda recordar lo bonito que es vivir. Entonces, esos anclajes pueden ser tan sencillos como te despiertas y en tu buró puedes tener una notita que diga ¿a qué le das gracias el día de hoy? Eso va a hacer que lo primero que tú hagas al despertar es decir, gracias por, y trata de dar gracias, la gratitud es bellísima, de dar gracias, no nada más gracias porque estoy vivo, no, gracias porque hoy voy a hacer esto, gracias porque afuera está lloviendo y yo tengo una cama muy rica. Ese tipo de anclajes te pueden servir para salir de estos estados de pérdidas porque el anclaje es vivo en el presente y no en el pasado. Y el último hack que te doy, este es bien interesante, crea tus propias muertes. Crea tus propias muertes. No te esperes a fin de año para hacer el ritual de reflexión y esperanza del siguiente año, donde ahora sí vas a cumplir tus metas después de comerte unas uvas. Lo puedes hacer quincenalmente o una vez al mes. ¿Cuál va a ser tu ritual que te va a anclar y a recordar que algo está muriendo y está empezando algo nuevo? ¿Cuáles son esas métricas que te estás poniendo en los proyectos de vida? Por ejemplo, yo cada vez que escribo un libro, hago este tipo de rituales de nacimiento y de muerte para dejar atrás un proceso, pero me ayuda a decir, esto ya pasó, no puedo vivir de que soy el autor de un libro. Entonces, los mato, claro, me van a traer cosas muy buenas, pero los mato para decir, next, ¿qué sigue? Porque si no, sigo aferrado a que soy Álvaro Gordó, el autor de un libro. Muchas veces me dicen, Álvaro, ¿pero cómo le haces porque llevas 5 libros? Pues la realidad es que no te vas a quedar nunca conforme si creas tus propias muertes porque abres y cierras ciclos y es una forma entonces que aunque no me hayas preguntado de poder utilizar a tu favor el proceso de duelo y abrazar los cambios. Pero ahora sí, analicemos brevemente el mes. Me centraré en la toma de protesta de la ya oficial señora presidenta Claudia Sheinbaum y muy bien presidenta porque, no sé si con estrategia o por mera sensibilidad, utilizaron los procesos de los cambios aprovechando lo que la gente no quiere que cambie y tratando de dar algunas ligeras señales que podrían haber sido mucho más fuertes en torno a la gente que tiene esperanza. Viene un cambio de gobierno y vemos a una presidenta vestida de blanco, más estoica, más ceremonial, pero también rompiendo algunos protocolos y sobre todo el besamanos. Toda la toma de protesta al principio se trató de elogiar al presidente saliente, el mejor presidente de México. Yo bajo con mi figura de presidenta y soy quien saludo al expresidente cuando tiene que ser al revés. Y logias, elogios y demás palmadas de espalda a la 4T. ¿Por qué? Porque finalmente sabe que la gente no votó por Claudia Sheinbaum, la gente votó por esa 4T y la gente votó por una continuidad de Andrés Manuel López Obrador, quien muere, pero nace un símbolo. Bien interesante. Vamos a tener que ver cómo se mantiene un símbolo encendido, porque si no, se queda en el ritual funerario enterrada la imagen del expresidente y si no se le da ese culto al muerto, abro, cierro comillas, pues entonces no lo estoy aprovechando. Entonces, recuérdame, lo van a tener que sacar a la superficie constantemente, van a tener que ponerle sus altares, van a tener que ponerlo ahora como esta figura a la cual se le convierte en una vaca sagrada, y una vaca sagrada en las religiones es algo a lo que ya no le puedes pegar, no lo puedes atacar, o que se le da un carácter de deidad por un culto a la personalidad. No se tiene que deshacer Claudia Sheinbaum de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, mientras más lo pueda retomar en un inicio,
Acuérdense que lo que queremos buscar es la aceptación en un proceso de duelo. Si quitan cosas que la gente estaba contenta y que fue por lo que votaron, provocaría revoluciones de imagen. Entonces tiene que hacerse en degradado. Si se va a desmarcar, poco a poquito. Hay un cambio de identidad gráfica, ni Canvas lo hubiera hecho mejor, pero me refiero a, no voy a criticarlo porque es evidentemente criticable en temas de diseño gráfico, pero se separa más del guinda y se mete mucho más al blanco. Si bien sigue presente el color, ahora se está tomando el color de la pureza, y que es un color muy, muy, muy apropiado en mucha semiótica, como el color de este gobierno, y empieza a ritualizarse en torno al color blanco. Y no sé si se han dado cuenta este mes cuántas veces lo ha utilizado ella en sus vestimentas, y por supuesto en las mañaneras y en el tema de decoración están las gotas guindas, que siempre estarán presentes, pero se lleva mucho más hacia el blanco. Y luego vienen todas estas promesas o planes, ya no son promesas, siempre siguen siendo promesas, pero son planes de gobierno. Y ahí se da mucha luz a los temas de energías limpias, renovables, de inversiones privadas, del nearshoring. Por lo tanto, la clase empresarial y mucha clase que tal vez estaba en ira porque no ganó la señora X, pues esa gente empieza a decir, oye, pues no le estoy viendo tan mal. Tal vez me genera un poquito de esperanza. Ahora bien, si se reúnen todos los empresarios en Nuevo León y están los consejos empresariales, no les hagas los desaires de no presentarse. Tampoco el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se presentó, y ni siquiera las que ponen en coordinación con la clase empresarial se presentaron. Entonces, ¿qué más le costaba nada más hacer un acto de presencia ante esas otras clases? Por eso estoy diciendo, bien por la toma de protesta, pero hay que saber hacerlo. Y otro tema del que quiero analizar este mes, lo toqué al inicio. Cuando viene en este foro de discusión en Harvard, enfrente de gente que se dedica a temas judiciales, y se habla de la reforma, y se habla de la tómbola, y se habla de esto del promedio de 8 y 5 cartas de recomendación, se rió la gente. La risa fue espontánea. Si bien mientras está presentando, la persona dijo, y no es burla, la gente se rió. Y si tú te enojas ante la burla, por favor, apúntate y tatúate lo que voy a decir a continuación. Si tú te enojas ante la burla, quiere decir que no hay calidad. La calidad tiene que pasar la prueba de fuego de la burla. La burla es la mejor prueba para poner la calidad al servicio de que las cosas funcionan. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a hablar de mí. Si tú te burlas de mi persona, te burlas de este podcast, te burlas de estos libros, y a mí me duele tu burla, quiere decir que no confío en la calidad de lo que estoy haciendo. Quiere decir que no puedo soportar la crítica cuando se convierte en burla. Por eso el bullying que más aguantas es el de tus mejores amigos. Porque sabes que es un bullying que lo están haciendo desde esos defectos que todos tenemos y que, claro, que pueden llegar a incomodar, pero no nos molestan, no se termina la amistad cuando alguien se burla de nosotros. Ahora, si una persona se burla de algo que realmente nos duele, es entonces que esa crítica burlona, no asertiva, dio en el blanco de que algo está mal. Por lo tanto, si alguien se burla de algo tuyo, de lo que estás muy seguro y muy segura, no te va a doler. Si alguien se burla de algo que realmente sabes que es una debilidad, en ese momento te va a arder y te va a arder muchísimo. Por lo tanto, ojo, cuando la Harvard Law School, y dejémoslo tan sencillo, cuando esas eminencias académicas se ríen de tus propuestas. Ahora, preocúpate más si te duele la risa, porque ahí tendría que ser
la forma de abrir los ojos para saber que algo finalmente no está teniendo los parámetros de calidad que tenemos. Y bueno, traía aquí en análisis del mes La Casa de los Famosos, y no iba a hablar acerca de su final y de Mayito, lo iba a hablar desde el punto de vista de la imagen pública y sobre todo de por qué se convirtió en el programa con más rating de la historia de México y por qué mucha gente cuando terminó su programa lo ve como un ciclo que cierra, pero también quería hablar acerca de personajes como el propio Mayito, Karime, Arad, que fue la mejor catapulta, y otros que los trajo para abajo, y cómo se tienen que aprovechar los ciclos. A Mayito, a Karime, a Arad, que se les hablen nuevos ciclos, a Gala, que se les abren nuevos ciclos, y a los que se les cerraron algunos ciclos por haber participado en esa casa, cómo se tendría que trabajar, pero bueno, no le gastaré saliva, aunque era un tema bien interesante, y sí, se convirtió en el programa con más rating porque las nuevas generaciones, sobre todo Millennial bajo y Centennial, es la primera vez que viven con la expectativa de un programa. Tengo que esperarme una gala, una semana, con la mezcla de que pueden interactuar, yo puedo votar, con la mezcla de funar en redes y cancelar a la gente, quiere decir yo puedo opinar y puedo sacar las antorchas del linchamiento de la imagen pública, y les tocó a esta generación vivir algo que para otras generaciones era totalmente normalizado. Y traía el caso también aquí de un individuo que se llama Gustavo Macalpín, perdón si lo estoy diciendo mal. Es un periodista de Baja California que corrieron en vivo, no sé si lo vieron. Y este personaje que lo corrieron en vivo está sabiendo cómo generar de este cierre de ciclo, que además lo llevó de una manera sorprendente, o sea, muy estoica, enfrente de ese soberbio jefe que lo está corriendo y avergonzando a nivel nacional. Lo manejó con una gran inteligencia emocional, pero ahora lo está sabiendo capitalizar, generando contratos con otro tipo de medios, de televisoras, y generando un nuevo ciclo. Por eso es que lo iba a analizar. Bueno, lo terminamos analizando, pero el tiempo apremia, se nos cierra el ciclo, muere simbólicamente este podcast de octubre. Pero qué bueno que nos dan pilón. Pues bueno, si quieres vomitar palomitas, ve al cine a ver La Sustancia. Ve esa película de horror corporal. Me recordó mucho a La Mosca. No sé si alguna vez vieron esta película, pero una mosca mucho más gore. O sea, muy, muy, muy desagradable, pero que está bien interesante. O sea, es una buena película y además Demi Moore hace una gran, gran, gran actuación y emocionalmente provoca lo que quiere provocar. O sea, es una película provocativa. Si quieres ir a ver una película desagradablemente provocativa y, como te digo, no ingresar alimentos a la sala o bajo tu propio riesgo, ve a ver La Sustancia, pero sobre todo ve a ver esta película con los ojos de lo que acabamos de hablar aquí a nivel simbólico y de las muertes. Invita a reflexionar sobre los peligros a resistirnos al cambio y sobre todo a los cierres naturales de nuestra vida. Sin spoilearte mucho, pues se trata de una mujer famosa, modelo, actriz, tipo de fitness y de cosas de estas, que pues ya estuvo en el ocaso de su vida y una sustancia le puede hacer recuperar lo perdido. Pero sobre todo se centra mucho en los peligros de este tipo de duelos de pérdidas, de agarrarnos a un ciclo que ya se cerró y no poder encontrar la belleza y el poder en los nuevos comienzos en lugar de resistirlos. Entonces, si la vas a ver, velo con esta perspectiva del miedo a las muertes simbólicas. Velo como un proceso catártico que va a ser bien difícil si tú estás viviendo alguna pérdida o un cierre de ciclo. Vela como un ritual de final de un año y el comienzo del otro. ¿Por qué? Porque lo que te digo, sin spoilearte absolutamente nada, se trata de ver las consecuencias devastadoras cuando no lo haces y la belleza de la aceptación final de un ciclo natural para la paz personal. Por eso es que si la vemos con un carácter semiótico, semiológico, puede ser una experiencia agradable, aunque sea extremadamente desagradable, como película. Disfruta mucho el ocaso del año, noviembre, diciembre, último bimestre del año. Nos volvemos a ver y escuchar en un mes en Imago, el podcast de imagen pública. Y que en la tómbola de la vida siempre tengas mucha suerte, porque la vida es una tómbola.